afecta a la visión el uso de dispositivos? Y cuando hablamos de dispositivos es desde el celular, la tablet, el iPad y las pantallas de computación también, me imagino. El doctor Bernardo Rubín de Celis está con nosotros esta mañana, oftalmólogo, cirujano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, gracias. Bienvenido, muchas Doc. Gracias por la invitación, muy amable. A ti por venir. Se ha hablado mucho que no pantallas, que los niños, que es demasiado tiempo, pero vamos a ver en cuanto a la vista, ¿de qué manera afecta? Fundamentalmente vamos a hablar ahorita de la visión, aunque afecta en muchísimos aspectos, ¿eh? Sí. O sea, la luz azul en realidad de las pantallas no afecta tanto la vista, aunque hay estudios que se están tratando de demostrar que sí afecta la mácula, por ejemplo, que es la parte de la retina donde tenemos la visión más fina. Pero eso es a largo plazo, a muy largo plazo, y no es fácil de demostrar esto porque también hay problemas maculares relacionados con la edad. Entonces, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo, no? Pero la cuestión de la visión sí, o sea, la luz directa, o sea, de cualquier tipo de luz, pantallas de cualquier tipo, incluso la luz del sol es nociva si la vemos directamente, ¿no? O sea, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y lo que se recomienda básicamente es, como todo, un uso equilibrado de las cosas, ¿no? Pero hay personas que requieren trabajar 8 horas o 10 horas o 12 horas con aparatos electrónicos. Entonces tiene que haber unas ciertas medidas para poder controlar esto. Entonces sabemos que el abuso, no tanto abuso, pero el uso prolongado de estos aparatos electrónicos sí provoca un síndrome que se llama síndrome de visión por computadora. O bien también un síndrome de fatiga visual digital. Eso ya está demostrado, así se llama. Y este síndrome no provoca un daño grave en la visión, o sea, no se va a quedar ciega una persona por usar este tipo de aparatos, pero sí provoca molestias y provoca ciertas alteraciones visuales, ¿no? Hay veces que al estar mucho tiempo ocupando el celular, normalmente, que es lo que tenemos más a la mano, llegamos a sentir como que se nos secó el ojo. No sé si sea un término adecuado, pero como que algo le falta al ojo. ¿Es realmente lubricación lo que le haría falta? Por supuesto. Si me pueden pasar las imágenes que tenemos, sí. El primer síntoma que hay es el de fatiga visual. Okay. Ese es el primero. Pero hay grados de fatiga. O sea, primero me canso. Luego me fatigo, y luego entro a un fenómeno que se llama, bueno, ahí está lo que decíamos hace rato, el síndrome de fatiga visual digital, y entonces empezamos con este tipo de situaciones, que nos cansamos, que nos tenemos que quitar los lentes, que nos tallamos los ojos, cosa que no es sana, estarse tallando los ojos. ¿Dolor de cabeza? Sí, el dolor de cabeza, pero la siguiente, el primero es en la fatiga, y entonces hay grados de fatiga, decíamos, y puede llegar a haber una cosa que se llama astenopia visual, en donde ya, aunque yo quiera enfocar, no puedo. Ya no logro distinguir, ya no veo bien. No, y por ejemplo, sobre todo al principio, si estamos mucho rato viendo un aparato electrónico cerca, mientras más cerca tenemos los objetos y más pequeños son estos, hacemos más esfuerzo visual. No nos damos cuenta, pero no nos damos cuenta, claro, pero el esfuerzo se traduce en cansancio y en fatiga. Y entonces te digo, hay grados. Ahora, cuando ya llega el momento de que ya de plano no podemos ni siquiera enfocar, es un problema ya mucho mayor. Estas fatigas visuales pueden desarrollar alteraciones en la visión, o sea, digamos, afecta la visión como tal. Puede provocar miopías, astigmatismos o aumentar el grado de miopía y de astigmatismo que puede tener cada persona. Perdón, y esto es evolutivo, ¿sí? Y entonces por eso tiene que haber ciertas normas de conducta para la visión. Bueno, hay ardor, lagrimeo, lo que tú mencionabas del ojo seco es importante. ¿Por qué el ojo seco? Porque no parpadeamos igual cuando estamos viendo los celulares y los iPads y estas cosas. Se dice que a veces disminuye el parpadeo hasta en un 50%. Wow. Y entonces eso provoca una evaporación de la lágrima mucho más acelerada. Y entonces viene el síndrome de ojo seco. Al parpadear,
producimos más lágrimas? No, distribuimos la lágrima. Distribuimos la lágrima. O sea, si no parpadeas, no se entonces distribuye. Tenemos una cosa que se llama película lagrimal, que ahora se habla mucho de la superficie ocular, que es muy importante para muchas cosas, para cuestiones posoperatorias, etcétera. Pero para las personas de edad, sobre todo las mujeres que después de la menopausia pueden tener cambios hormonales, y esos cambios hormonales favorecen una resequedad ocular y resequedad en muchos tejidos. Y entonces hay que sustituir eso con una lágrima artificial. Y muchas veces podemos ayudar a la gente que tiene que usar computadoras durante muchas horas con alguna lágrima artificial cada determinado tiempo. Pero lo mejor que se hace, bueno, en Estados Unidos hay una regla del 20-20-20 que es usar la computadora o los aparatos electrónicos 20 minutos, descansar 20 segundos a 20 pies de distancia. Ese es el 20-20. 20 pies son 6 metros. Entonces tienes que cambiar cada 20 minutos la distancia de trabajo que estás haciendo a 50 o 30 centímetros o lo que sea, por una distancia mucho mayor. O sea, trabajas 20 minutos, que estás trabajando a 50 centímetros, descansas 20 segundos, pero tienes que ver a 6 metros de distancia. Entonces estaría muy bien pararte y asomarte a la ventana, ver las nubes, claro. Hacer cambios de visión. Eso es lo que nosotros recomendamos mucho. Bueno, yo no recomiendo mucho esto del 20-20-20 porque en principio para la idiosincrasia del mexicano es muy difícil, ¿no? Cada 20 minutos estar cortando. Yo eso sería lo ideal. Que eso sería lo ideal, sí, claro. Estrictamente hablando. Pero, por ejemplo, ahí tenemos un ojo seco. No sé si vean cómo el reflejo del foquito es borroso, no se ve claramente, ¿no? Y entonces, para los amigos de radio, inclusive se ve rojo el ojo. Sí, se irrita. Claro, el ojo seco causa irritación. Irritación del ojo, ¿sí? Tú decías, Doc, perdón, que no nos tallemos los ojos, pero si nos da ese ardorcito, picazón, ¿qué hacer? Lo mejor es ponerse alguna gota lubricante, que eso mitiga. Si no tienes una gota lubricante, entonces agua fría, limpia, desde luego, del garrafón o de alguna cosa así, que sea fría, que no es... ¿Directo al ojo? Directo al ojo. O sea, lavarte el ojo. Lavarte el ojo, pero no tallártelo. O bueno, puede haber un tallado mínimo, ¿no? Hacer algo así, ¿sí? Muy leve. Muy leve. Hacer esto es peligrosísimo, sobre todo en los niños. Con el puño cerrado para nuestros amigos de radio que luego hacemos, Sí, ¿no? con el puño cerrado. Pero además, mientras más te tallas, más comezón te da. Claro, es un círculo vicioso, sí, exacto. Y el agua fría se siente rico. El agua fría se siente rico. Y el tallado en los niños es peligrosísimo. ¿Qué puede pasar? Porque puede desarrollar una cosa que se llama queratocono. O sea, se deforma la córnea en los niños pequeños porque están en desarrollo y entonces cualquier estímulo hace que se deforme la córnea y el queratocono es una alteración no gravísima, pero muy incómoda porque tienes que corregirlo con lentes de contacto rígidos o incluso operar a la persona. Y en los adultos puede provocar un desprendimiento de retina si es demasiado exagerado el tallado. Ok. Sí. Si tenemos lente intraocular... ¿Perdón? Si tenemos un lente intraocular, menos. Absolutamente, claro, por supuesto. Digo, el lente no... Hay que confirmarlo, confirmado, Amelia Joven, no vaya a ser. No, claro, y es una excelente pregunta, pero a lo que voy es que el lente intraocular queda dentro de una bolsa que normalmente no se va a salir de ahí, a menos que tengas un impacto gravísimo, un accidente, una cosa así, entonces sí se puede mover. Pero el hecho de estar moviendo el ojo no es lo mejor, no es lo más adecuado. De estarte tallando, no. No. Si no tenemos ojo seco, ¿tendríamos que estar utilizando gotitas? No. Okay. No necesariamente. Porque veo que hay algunas que son como muy naturistas o muy no sé qué, y ocupa tu gotita diaria para limpiar el ojo. ¿Se tiene que limpiar? Si es gota para lubricar, o sea, o para humectar, está bien y lo podemos usar sin ningún problema el tiempo que queramos y no tiene ninguna repercusión. Las que se llaman lágrimas. Lágrimas artificiales. Okay. Ajá, claro. Perdone. Y entonces, bueno, ese es el tipo de cosa. Ahora, aquí hay un aspecto muy importante. En los niños, yo en lo personal y mucha gente a nivel mundial no recomienda el uso de celulares hasta después de los 14 años. Híjole, estaría increíble que sucediera, pero la realidad es otra. Desde bebecitos están con sus pantallas. Perdón, sí. La realidad es otra. Pues es increíble que si los papás ya sabemos, porque ya nos lo han dicho hasta el cansancio, el daño que hace no solamente a los ojos, ahorita estamos hablando de ojos, pero el daño que hace en cuanto
pues a redes que captan a los niños y que luego hacen cosas terribles con ellos, bueno, pues me parece que no es... Deberíamos ya de hacer diferentes algo. cosas, ¿no? Los papás. Sí, no, y bueno, aquí hay otro aspecto. O sea, la luz azul no afecta directamente al ojo, por decirlo de alguna manera, pero quita el sueño, o sea, produce insomnio. Y muchos niños, si los regaña el papá, lo que hacen es, cuando ya los dejan en la recámara, se meten a las cobijas, a las sábanas, y entonces empiezan a usar el celular. Y eso sí es muy peligroso, porque la luz entra directamente para que no vean los papás. Entonces te quita el sueño y te produce problemas de conducta. Sí. Muy severos, ¿eh? Ya comprobado esto. Comprobadísimo. No es de que yo creo que... No, comprobadísimo. No, comprobado. Pues allá ustedes saben, papá, si siguen dándole... Claro. ¿Quieres un traguito de mi café? Ah, sí, por favor. Me estás ahogando. Adelante. No tengo nada de contagioso. El asunto es que hay que tomar medidas. Lo que pasa si usted es que se tiene... reseca mucho la garganta. La garganta, aquí con el aire sí. acondicionado peor. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, este es el momento de hacerla, no solamente hablando de qué manera estos dispositivos nos afectan al ojo, sino cualquier tipo de preguntas de cirugía, de lo que usted quiera. Es el momento de hacer sus llamadas. Regresamos con este tema y con oftalmología. Quédese, estamos aquí en confianza. Estamos de vuelta. Estamos hablando del cuidado de nuestros ojos y hay algo que se llama fotosensibilidad. Ajá. ¿A qué se refiere? Sí, o fotofobia, ¿no? O sea, que es la sensibilidad a la luz. Esta se incrementa con el uso de aparatos electrónicos. La sensibilidad a la luz es una cuestión como el umbral al dolor. Cada persona tiene una sensibilidad diferente, ¿no? Hay gente que nace con mucha intolerancia a la luz desde muy pequeños y hay gente que tolera la luz perfectamente bien, ¿no? Pero esta situación se incrementa con los aparatos electrónicos. O sea, si una persona ya era sensible, se hace más sensible. Si era miope, se hace más miope. Y incluso lo que comentábamos hace un momento, si quieren pasar luego la foto del visquito por ahí, perdón por la expresión, no es despectiva, sino que es el visco. Pero está bien usado la palabra La visco, palabra ¿sí? se utiliza, o sea, sí. La visquera existe como palabra y como síndrome o como enfermedad. Entonces, el visco es una persona que tiene desviados sus ojos. Ahí está, y entonces esta situación se está presentando cada vez más frecuentemente en niños que usan celulares. O sea, realmente el uso del celular nos podría causar a temprana edad esta situación ¿cómo se le llamaría? Sí, esto es estrabismo. Estrabismo. Okay. Estrabismo sí sería el término científico. Ajá. ¿Sí? No visquera, pero también lo utilizamos. Se utiliza, claro. Sí, y entonces provocan estrabismos que hay que operar, o sea que terminan en una cirugía, no se corrige con lentes esto. A un niño que se le va el ojito puede ser que tenga más propensión a que de visco. Por supuesto. Si ya de por sí lo está produciendo. Sí, inicialmente o sea, ya... No es cualquier cosa, no es un juego esto. No es juego, de verdad que no es juego. Y más por lo que comentábamos ahorita en el espacio, es que no solamente afecta la vista. Los problemas de visión se corrigen, pueden corregirse, o sea, no pasa nada, no es una cosa dramática, ¿no? O sea, la miopía que mencionabas. La miopía se corrige con lentes o con una cirugía, el estrabismo con una cirugía, en fin, los síntomas visuales de resequedad o de ardor, de comezón, de X, se corrigen con gotas. En fin, todo esto es corregible. Sí, hay corrección. Y no es un daño permanente, ni es un daño grave. Pero el otro aspecto, el aspecto mental, sí es un aspecto grave. O sea, afecta mucho a la conducta de los niños, les altera el sueño, les altera su personalidad. Todo el tiempo están buscando en el internet, lo que comentábamos, respuestas de cosas que podríamos decirlas platicando. En familia. O en familia. Y bueno, esto se desató a raíz de la película, ¿cómo se llamaba? ¿Adolescencia? Ah, bueno, sí. Ajá. Adolescente. Sí, no la he visto, pero dicen que está maravilloso. Que bueno, es un drama, esto llega al drama, pero parece que sí hay pues estas personas malosas que están buscando atrapar a estos niños que son carne de cañón para hacerles cosas terribles, ¿no? Claro. Y además todos los fraudes que se originan por el internet y por las redes sociales.
Y todo esto pues es bárbaro, o sea... Y el uso excesivo de los aparatos en pequeñitos, realmente muy bebés. Hemos visto y lo hemos platicado también muchas veces en restaurantes o en lugares públicos donde ves a las familias que donde hay convivencia. No existe la convivencia porque el papá, el teléfono, el bebecito con el iPad y todo mundo trae pantallas en la mano. No, y el bebé para que no llore, entonces le pones una caricatura, ¿no? Entonces en vez de que... Que dices, ahí es inofensiva, no pasa nada, claro, pero de ahí van pasando... Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud prohíbe en los bebés de 12, o sea, de 0 a 12 meses, celulares 0, ni un momento. Ninguna pantalla. Ninguna pantalla. Sea caricatura. Ninguna pantalla, o sea, para niños pequeños. Del año a los 5 años, 1 hora diaria cuando mucho. Y no me gusta tanto, ¿eh? O sea, bueno, pero bueno, también no hay que caer en los satanizar, extremos. pero... Sí, satanizar, exacto. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Totalmente. Sí. Yo creo que podrían jugar con muchísimas cosas, entretenerse con muchas cosas, claro, en donde se involucren los papás y toda la familia. De verdad volver a ser creativos. Dejan de ser no, niños. la creatividad del niño es nata. O sea, el niño agarra una bolsa y mete juguetes y los saca y los vuelve a meter y luego desarma una cosa y la vuelve. O sea, es natural. No tiene que estar perdiendo el tiempo, bueno, no perdiendo el tiempo, pero utilizando... Sí se pierde. Sí se pierde. Se pierden muchas otras cosas además del tiempo. Sí se pierde, claro, utilizando aparatos electrónicos. Bernardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, si ustedes requieren cualquier tipo de consulta o cirugía que tenga que ver con los ojos, ¿en dónde te localizan? 442-216-7649. 442-216-7649. 442-224-1170. Ok, y estás en... Estoy en el San José y en Star Médica. En Star Médica, perfecto. Y la cirugía de Visual Center. Claro, es este centro para hacer cirugías de ojo. Es correcto. Muchísimas gracias, Bernardo. Hasta la próxima. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Y vamos con Berta Estela Díaz, vamos a hablar de la técnica del pomodoro. Si usted está pensando en receta de cocina, no, sí tiene que ver con tomate, pero vamos a ver de qué se trata. Berta Estela Díaz, maestra en Desarrollo Humano. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy Bienvenida, gustosa. Berta. Muy contenta de que siempre engarzan el tema, pero súper bien, ¿eh? No tiene que ver con cocina, pero sí. Pero sí. De alguna manera sí, porque bueno, algunos sabemos que pomodoro es jitomate. Exacto, Tomate rojo en italiano. ¿Qué tal? Sí. Que tiene que ver con desarrollo humano. ¿Verdad? Cuéntanos Ahí eso. va. A ver, cuéntame. Es que traía hambre, Pues Berta, sí, y dijo, dije, ¿de qué vamos hablo? a hablar del pomodoro, que es el tomate. Pues mira, mi querida Amelia, justamente esta frase o esta técnica del pomodoro es una técnica que nos sirve para organizar nuestro tiempo. Okay. ¿Por qué se le llama pomodoro? Pues bueno, porque es la palabra tomate en italiano. Fue creada por Francisco Cirillo, un italiano, en 1980. No es tan nueva, ¿eh? Perdón, no es tan vieja. No es tan vieja, es como más novedosa. 40 Yo años, creo, sí, exacto. Sí. Que surgió precisamente para todas estas personas que de repente nos desconcentramos en la realización de nuestras actividades. Fue muy utilizada en la pandemia cuando no sabíamos cómo qué hacer, ¿no? Me paso todo el día barriendo, me paso todo el día con el hijo, ¿qué hago? Y bueno, vamos a explicar. Es una técnica basada en que voy a concentrar mi atención durante 25 minutos completamente concentrada en una tarea. Después de esos 25 minutos que se sugiere utilizar un reloj, un temporizador para que te marque una señal, tú vas a poner una palomita en una hoja de tareas previamente hecha. Por ejemplo, se me ocurre, nosotras que estamos en casa, de repente trabajando o bien haciendo cosas de casa, hago mi lista primero de todo lo que tengo que hacer, marco 25 minutos en el temporizador y entonces me doy cuenta cuánto tiempo le dedico a esa tarea. Cuando la termino, cuando el temporizador suena, me voy a dar 5 minutos de descanso. ¿Qué puedo hacer? Pues si estuve metida leyendo y subrayando o haciendo cuentas, pues entonces mi cerebro necesita una distracción, como pasar al otro hemisferio. Pues a lo mejor riego las plantas, a lo mejor voy con mi mascota y la abrazo, a lo mejor si estoy en casa con los hijos me dedico a apapacharlos o a hacer un poco de comida, le adelanto o algo así, pero ya me distraje de lo que estaba ocupando a los 25 minutos. O sea, cambiar de actividad. Cambio de actividad. Pasan los 5 minutos de descanso o de relax y entonces retomo la siguiente actividad o continúo
último lo que tuve que interrumpir. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues bueno, mejorar la productividad, porque se ha comprobado que esto de los multitask, de repente hago de todo un poco, y decía, hay un dicho muy viejo, ¿no? Haces mucho pero aprietas poco, abarcas mucho y aprietas poco, o bien te estresas. Ay, ya hice, ya limpié el perrito, ya fui a la cámara, ya fui a saludar allá, ya comí, ay, entonces ando corriendo. Pero además todo lo haces como a medias o perdón, Exacto, pero mal hecho. Ni te concentras, porque no ni me estás en lo que concentro. estás, ya estás pensando en lo que te hizo sigue. falta, lo que dejaste pendiente, Exacto. y entonces ya no hiciste nada bien. ¿Y saben qué? Por ejemplo, para personas con este asunto de hiperactividad, o sea, que distraen, Sí. no les ayuda, porque esto que pasa, acaban de decir más bien lo que pasa, se frustran o empieza a dar mucha ansiedad porque están haciendo varias cosas a la vez. Empiezo todo y no termino nada. Exacto. Sí. Entonces la técnica es, me concentro en limpiar la taza, ¿no? 25 minutos que le hago, la lavo, le pongo su barniz, la lleno de cosas bonitas, la pongo ahí para que se seque, suena el reloj y 5 minutos hago otra cosa. Y así puedo trabajar durante el día hasta 4 veces con esta misma sensación del tiempo, con este mismo asunto. Puedo repetirlo y cuando acabe mis 4 jornaditas, puedo darme un descanso más largo. Y esto es bien importante, ya hemos hablado, cuando hemos estado trabajando mucho, centrando nuestra atención en un tema, mi cuerpo necesita descansar. Claro. Pero estamos hablando de 2 horas realmente. Exactamente. Entonces sí. no es tanto. No es tanto. Pero imagínate. son mucho más productivas estas 2 horas. Sí, fíjate, ahí estamos viendo en la pantalla, por ejemplo, el pomodoro, que curiosamente tiene la forma de un tomate, porque... Es que esta persona... Exacto, usaba un temporizador para cocinar. Con forma de tomate. Con forma de forma tomate, de limón, pero claro. cada quien. Forma de limón, Claro. forma de un perrito que me encanta que está aquí, ¿no? El reloj que usamos, el Google que tenemos en la casa, la alarma. El asunto es ponerlo, 25 minutos. Me van a preguntar, oye, ¿y tienen que ser 25? Pues no y sí. Procuremos que no sea más de media hora, focalizados completamente en nuestra atención. Pero sí es una técnica que ha funcionado. Sí, Pues fíjate habría que que aplicarla sí. tal cual. Habría Pues que sí. aplicarla. Primero conocerla, qué bien lo dices. Primero me pongo 25 minutos porque hay personas que hasta con esto se distraen o hay personas que sienten que es muy poco. Entonces, tú solito puedes establecer este asunto. El tema es que así como vemos en el esquema, para las personas de radio podemos ver que, bueno, el pomodoro está ahí, el tomatito va por todos lados y cada determinado tiempo hay una pausa. Esta es la estrategia nueva, que no nos focalicemos totalmente a las 4 o 5 horas haciendo algo, sino me doy mis intervalos de descanso para que haya una mayor productividad. Este tema hace algunas semanas nos platicaba una persona de una empresa que nos marcó, no sé si se acuerdan, para preguntarnos si esto puede ser usado en una empresa. Claro, porque los pomodoros pueden, imagínense ahorita terminamos las entrevistas, salimos 5 minutos diferentes, como que caminamos, como que corremos, le picamos al yogur y como con calma 5 minutos, de verdad que rinden Salimos muchísimo. de la rutina y hasta Exacto. el cerebro como que se refresca. El cerebro se refresca. Sí. Es que saben que a veces nuestras actividades se focalizan en un solo hemisferio. Por ejemplo, quien está trabajando en matemáticas, ingeniería, cuestiones así, su hemisferio izquierdo está a todo lo que da, pero el derecho, ¿qué pasó? Entonces, estos 5 minutos puede agarrar un libro, puede dibujar, puede pintar, insisto, regar las plantas, apapachar a la mascota, ya se conectó el otro cerebro, ya se refrescó, y el otro hemisferio, pues, y puede tener una mayor productividad. Es la en sus parte cosas. más emocional. Exacto, lo emocional, Claro, lo creativo, lo artístico. artístico, que luego no lo tomamos en cuenta, ¿eh? No. Sobre todo en las jornadas laborales, hoy sumo, dibujo, dibujo no, escribo, rayo, hago cuentas, planeo, hago rayitas, pero no le dedico un tiempo a lo emocional y a la parte Es que depende mucho del descanso, trabajo claro, a lo que estés realizas. dedicado, ¿no? El trabajo que realizas. A una pintora, un pintor, bueno, pues está Ándale. todo el día con el Con otro el hemisferio derecho. Le vendría muy bien un poco más de Del izquierdo, del exacto. cuentas. Qué bueno que lo dicen. Esta técnica, por lo tanto, no puede generalizarse. A todos son los 25 por 5 o a todos es el hemisferio izquierdo para el derecho. A lo mejor tenemos que revisar muy bien y reinventarla, pero a mí me parece una base maravillosa. Claro. ¿Qué pasa, Berta? Ahorita que mencionabas, a muchos se les hace poquito tiempo Sí. porque hay quienes, ya vemos quienes, nos enfrascamos en algo que nos está divirtiendo mucho, nos hemos enfocado tanto en ello, que se nos va la vida entera, el día completo haciendo eso que nos encanta. ¿Qué Sí. tan bueno es meternos de lleno en esa actividad? ¿O tendríamos que posponerla? Pues fíjate que qué interesante, habría que revisar cómo te vas si pospones, porque nuevamente tocamos frustración o tocamos esta angustia de que ay, no estoy haciendo lo que debería, ¿no? Esta técnica es como muy práctica, pues, pero insisto, como que hay que retomarla, a ver qué tal si tú estás muy contenta limpiando tu casa,
Que habemos personas que lo disfrutan, pero hay personas que no también, ¿verdad? Entonces, si yo me dedico 25, puedo abarcar para trapear y barrer y ya, ¿no? Descanso y veo mi serie 5 minutos, o estoy en otra cosa y lo retomo después. Es cuidar como lo que tú estás haciendo. Y también el enfrascarnos, aunque sea en la diversión, a veces nos limita un poco, porque tenemos que interrumpir para algo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a mujeres que dicen, es que el trabajo de la casa nunca termina? Pues termínalo a los 25 minutos hasta donde llegaste, pero bien enfocada, porque si estás haciendo el aseo, viendo la serie, pues ni estás disfrutando la serie ni te va a quedar bien el aseo, entonces cuando nunca termina. Y terminas bueno, fíjate que esta palabra es importante, ¿eh? Nunca termina, pues deberíamos terminarlo. Por supuesto que deberíamos de terminarlo. Imagínate un día, yo tengo un día, chicas, que estoy en casa supuestamente, ¿verdad? Termino agotada, porque me pongo a hacer muchas cosas. Según es tu día de descanso. Es mi día de descanso y veo el reloj, ya son las 2 y yo me tengo que ir por mi hijo, ¿no? Dije, bueno, ¿en qué invertí mi tiempo? Cuando he usado esta técnica me he dado cuenta de que soy perfectamente clara en las cosas que hice y eso me fortalece. Claro, Digo, ahora soy más productiva, ¿no? Soy más productiva, me ayuda a organizarme y le pongo una palomita a mi autoestima porque digo, estuve 4 horas, ay, qué padre, arreglé la despensa, lavé los trastes y limpié la cocina, ay, qué maravilla, ya, tengo chance. Nos damos la oportunidad de hacer otra cosa diferente. O estas 4 horas divididas en ese tiempo la dediqué a promocionar terapia, a promocionar curso, a leer 1 hora para mi clase del fin de semana, ¿no? Me doy cuenta, ahora bien importante, hacer la lista de tareas nos va a ayudar mucho. Y esto es una planeación que nos sirve, hagamos el pomodoro o no, ya está mi lista de tareas y las horas. Y esto nos va a ayudar a ponerle la palomita, ya lo hiciste. Es como los niños el reforzador en el kinder, te da gusto. Me pusieron una estrellita, me pusieron una paloma, no decía Chabelo el garabato colorado, ¿no? Pues ya sale uno contento y dices, ahora sí, aproveché el tiempo. Es una técnica para ver, para focalizar y para sentirnos contentos con lo que vamos a hacer. Y también me parece que sirve para no dejar las cosas en el último momento, ¿verdad? ¿no? Y me da pues risa y un poco de pena ajena ver las colas el último día de la verificación del coche, por ejemplo, o de pagar la tenencia o de pagar el predial, que dices, tuvieron 2 meses o tuvimos 2 meses, ¿por qué? Y no, el último de febrero, están las colas eternas. Entonces, si programas, dices, bueno, ¿qué tal si el 7 de enero del año que entra pago el predial? Y ya desde ahorita lo tienes como programado. Lo tienes focalizado y lo tienes organizado incluso en el dinero que vas a dar. Porque eso es importante. Sí, el presupuesto, todo esto que hemos platicado, la organización de las tareas con tiempo y con el dinero nos evitaría muchos dolores de cabeza. Sí, la planeación es La planeación es importante. Y en tema de salud, ahorita también se ligó con el tema anterior, el hecho de la visión. Tanto tiempo enfocando la vista en un solo punto, por ejemplo, también te afecta. Eso de las computadoras, esto de poder poner una pausa, el pomodoro, cuando estoy trabajando en casa y 25 minutos en la computadora, a la larga nos va a dañar, lo escuchamos ahorita. Claro. Entonces necesito 5 minutos incluso de cerrar los ojos, descansar, ponerme musiquita. De veras que no es mucho y los podemos aprovechar muy bien. Claro. Así es que pues todos están invitados a hacer esta técnica cuando ahorita, lo sientan justo estaba pensando, imagínense este programa sin planeación. O sea, ¿cómo nos iría? Queridos amigos, les voy a mostrar la escaleta de inicio. Y viene de las 8:30 a las 8:34, tenemos 4 minutos para decir tal cosa. De 8:34 a 8:36, por eso pues, los que trabajamos en este asunto, en los medios, 20 segundos es muchísimo. Muy importante, claro. Vean, miren, ahí está. Aquí toda está, la escaleta. entonces cuando me dicen, pues cuando tenga tiempo, no. Imagínate que no citamos, aquí están nuestros invitados, que no citamos a nuestros invitados, pues, tú estabas a las 9, ¿no? Sí. Entonces, pues tú llegas, si llegas 8:30 es tu problema, pero aquí llegas a las 9 y a las 9 estás al aire. Exacto. Sí, ay, conforme van llegando, pues, no, si no es la cola de la salchichonería del súper, oigan, pues no es de... Es feo, saque ¿verdad? su turno. Claro, ¿no? Claro. Todo va con una organización. Sí. Y fíjate que esto que me dices me encanta porque quienes estamos familiarizados con esto de los medios, sabemos el valor del tiempo. Y somos bien precisos, bien organizados, hasta sentimos en el cuerpo cómo vamos corriendo, ¿no? Ya se va a acabar la entrevista, voy empezando, tengo tiempo. Nos ayuda ¿sabes? mucho. Si internamente ya, baño, exacto, ya tenemos nuestro tiempo calculado. No, sí, lo mismo, toca, ¿verdad? Ahora sí me toca ir al baño. Claro. Lo mismo pasa en las sesiones terapéuticas. Sí. A mí me da mucha ternura como mis alumnos me dicen, es que cómo
¿cómo vamos a calcular los 50 minutos? Créeme que aparte del reloj, que es un súper auxiliar, tú lo tienes aquí, claro, como parte de ti, le calculas, me da tiempo, no me da tiempo de trabajar con esto, mejor me espero. O sea, de verdad, estas técnicas de aprovechamiento del tiempo vale la pena utilizarlas. Vives mucho más tranquila y en Vivo paz. mejor, vivo más en paz. Y con más palomitas Exactamente. Berta, Estela, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas, ¿En a dónde ustedes. te encontramos? Con mucho gusto en el 442-378-2016, un mensajito de WhatsApp, por favor. Perfecto, Muchísimas gracias, Berta. ¿Cuáles son los principios del budismo? Me encanta poder platicar con este gran ser humano. Wen Kelsang Wangchuk, casi lo digo ya de corridito, ¿te fijaste? Y ahora sí salió. Con ella continuamos. Gen Kelsang Wangchuk. Ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien. Perfecta, me levanta el ánimo esta mujer. Qué gusto tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias por gracias. venir. Las quiero, las admiro. Qué hermosa, igualmente. ¿Cuáles son los principios del budismo? Estimar a los demás. Es Ay, lo más qué bonito importante. se oye. Oigan, pónganle atención a esta entrevista, por favor, lo que van a más aprender importante. mucho. Estimar a los demás. Y tratar de entender que la felicidad es un asunto interno y no depende de condiciones externas. Y que aunque las condiciones externas sean adversas, las podemos transformar en un crecimiento espiritual, en paciencia, en bondad, en fortaleza. Entonces, esas dos cosas, estimar a los demás, considerar que queremos cambiar el mundo para ser felices, queremos cambios externos, cuando en realidad la felicidad es paz interior, es amor, es compasión, es sabiduría. Si cambias tu interior, el mundo externo puede ser manejable. Si quieres controlar el mundo externo, pero te descuidas a ti, no hay felicidad posible. Aunque se supone que estás feliz por ver que lo demás está fluyendo Claro. a como tú quieres. Claro, Ahorita como tú quieras. Claro, por lo que decías Cuando ahorita. te dé gusto la controlarlo de allá. vida. Ajá. Exacto, cuando el marido se porte bien, Ara, y cuando el aborrecente, todavía Claro. tienes aborrecente hijo, ya 21 creció. años. No, ya no es aborrecente, aborrecente. es un joven. Entonces, esos serían los principios del budismo. Siempre ver al otro y pensar, esta persona es igual de importante que yo, y su felicidad y su libertad son importantes para mí. Aunque se porte mal. Si se porta mal, por ejemplo, recuerda a tu hijo, tú tienes 3, hijos, ¿verdad? sí. Nada más. Nada más Imagínate 3. que lo tienes de 2 años y está haciendo un berrinche espantoso porque no le compraste una paleta en el súper, pero un berrinche de tirarse al piso. Tú no lo odias, se está portando mal y te acercas y le dices, amor, y te patea. Se está portando mal, pero no lo odias. No. Lo quieres ayudar a que se controle y lo sigues amando aunque tengas una actitud autoritaria que es muy correcta. No, amor, ahorita no, así no vamos a hablar. Y lo abrazas y lo sacas del súper mientras todos dicen, qué mal mamá. Y tú, si supieran lo que es tener un niño que tiene tantrums. Claro. En ningún momento Dejas lo de quisiste matar, lo quisiste odiar, pero notabas que su enojo, su furia, su incapacidad de lidiar con lo que estaba ocurriendo, lo dominaban. Se portaba mal, pero tú no lo odias. Entonces tú puedes amar a alguien que está ofuscado por su enojo, su malicia, su rencor, su crueldad, su indiferencia hacia los otros, pero amas a la persona, no sus perturbaciones, su locura temporal. Por eso podemos estimar a todos, aunque se estén portando de una manera gravísima. Ya no es un tantrum en un súper, es todo lo que está pasando en todo el mundo. Claro, es un O lo que asesino, puede es un- pasar también no afuera, en tu casa puede haber violencia física o verbal o psicológica, y puede haber abandono, puede haber descuido, puede haber desprecio. Buda seguiría amando a esa persona y te recomendaría amarla, pero separar muy bien la enfermedad temporal del que es un sano. Para Buda nosotros somos personas sanas y buenas, pero estamos temporalmente enfermas. El Dharma, las enseñanzas de Buda, son la medicina para esta enfermedad temporal de los celos, el enojo, la envidia, el orgullo, la malicia, la crueldad, el desprecio por la vida, el egocentrismo extremo. ¿Me entiendes? Voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito, y tú me das igual. Por No. encima de quien sea, pero yo avanzo.
Exacto, por encima del que sea y avanzo. A una persona que convive con otra violenta, una persona violenta. Te puedo seguir amando, pero me retiro, porque eso de pon la otra mejilla es... Hace cuenta que yo te dijera, Amelia, tengo COVID ahorita. Te quiero mucho, pero ahorita no te acerques. Guancho, ponte un cubrebocas, vete a tu casa, cuídate y no estés... Así le diría a una persona que está enojada, que es violenta, que te golpea, o que grita, o que pierde el control. Le diría, tienes que atenderlo, te quiero mucho, me cambio de banqueta, tú vienes por acá y yo por allá. Porque es como COVID, es como... Sí. Es una enfermedad. Porque luego se malinterpreta, ¿no? Claro. No, y se nos... sale mi enojo. Cuando alguien está furioso es fácil que yo me descontrole, claro. Y ahí hay un pleito. Entonces, cuando alguien esté muy enojado, no así de violencia terrible, pero alguien esté enojado contigo, dile, time, me tengo que ir, voy a dar una vuelta a la cuadra, porque si no le doy una vuelta a otra cosa, ¿y qué hago con el cadáver? ¿Me entiendes? Sí. Vete. Huye de una situación de enojo, de una situación de desafío, de celos. Cálmate, respira, cálmate, recupera tu condición humana, vuelves a estimar a la otra persona, no a su enfermedad, teme la enfermedad, la estimas, le dices, cuando te calmes podemos hablar. Si tú aprendes a poner distancia entre tu enojo y tu reacción, atiendes el enojo, te liberas de él y le dices, ahora sí platiquemos. Y no es evadir. Porque mucha gente evade. Ahí más bien es hacer distancia para poder empezar con el trabajo interno. Es muy curioso, es cuando yo estaba casada antes de ser monja y empezábamos un pleito y de repente él me decía, no, espérame, ahorita no hablemos. Y yo, a mí no me dejas con la palabra en la boca. ¿Me entiendes? Ahora lo arreglamos. Ahora lo arreglamos. Y se ponía peor el asunto. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Si usted tiene alguna duda o pregunta, este es el momento de hacerlo. Estamos hablando de cómo funciona el budismo. Una pausa, volvemos. Estamos de vuelta. Estamos hablando de budismo Kadampa y justamente ahorita veíamos cuántos siglos tiene el budismo. 26 siglos. Buda se iluminó hace 2640 años y se iluminó a los 35. Entonces tenemos casi 27 siglos. Wow. En la India inició. Y luego estuvo como en Japón, Tailandia, Singapur, etcétera. Y luego en Tíbet estuvo 10 siglos, mi linaje. 16 siglos en la India, 10 en Tíbet. Pero con la invasión china, mi guía espiritual, que es el venerable Geshe-la, que es un monje muy precioso, salió por los Himalayas y llegó a Nepal y la India, recibieron asilo político instantáneamente, nunca los consideraron indocumentados, inmediatamente fueron recibidos en la India y Nepal, qué amables, y ahí empezó a enseñar y lo invitaron a Inglaterra en 1977. O sea, no hace mucho, 50 y tantos. 77, yo ya iba en prepa, yo creo. Sí. Bueno, soy una anciana, pero no hace tanto, no, es hace muy poco. Budismo Kadampa lleva creo que 48 años en Occidente. Muy poco. No es nada, es muy nuevo. Cuando hablas de Buda se iluminó, ¿qué se iluminó? ¿Qué pasa? Haz de cuenta como, voy a usar un símil, como Jesucristo es hijo de Dios, sí, pero no es un ser humano nada más, sino que es alguien especial. Sí. Buda, cuando nació como el príncipe Siddhartha, igual, ya era un ser superior, iluminado, un Buda. Y nació como Siddhartha para mostrar cómo alcanzas la iluminación. Entonces fue un príncipe en su reino, bla, bla, bla. Se fue a los 29 años para gran ataque del rey, su padre. Se fue, se ordenó y en 6 años terminó sus meditaciones y se iluminó. Es decir, se convirtió en un ser omnisciente, con compasión y amor universales, ecuanimidad completa y poder espiritual. Es la designación del ser supremo para nosotros. Es como otras personas llaman Dios, nosotros decimos Buda. Okay. Entonces, alcanzó la iluminación, se convirtió en Buda Shakyamuni, ya no era el príncipe Siddhartha, y empezó a enseñar y enseñó de los 35 a los 81 años. Dio 84,000 enseñanzas de Sutra y Tantra. El Tantra no se practica sexualmente, esa es una aberración. El Tantra es una meditación, no es práctica sexual. Entonces enseñó Sutra y Tantra, que es cómo me convierto yo de un ser ordinario que muere, enferma, envejece,
y renace sin control en un Buda, en alguien que ya es feliz para siempre. Entonces tengo que seguir un camino espiritual. Y eso en budismo se entiende que puede ocurrir en varias vidas, porque el continuo mental, lo que es inmortal en ti, en mí, en todos los espectadores, donde estén, hola, el continuo mental reside aquí en el chakra del corazón, según Buda. Esa parte es inmortal y viene de toda la eternidad para atrás y para adelante. Es decir, Gen Wanchok, yo soy solo un renacimiento de mi continuo mental, pero tuve otro renacimiento antes de otro y seguiré muriendo y renaciendo hasta que alcance la iluminación. Entonces, Buda es alguien que ya alcanzó ese estado y hay muchos seres que ya son Budas y están enseñando en diferentes universos y mundos y personas un camino de amor, compasión, sabiduría para no dañar a nadie, purificar todo el karma negativo, no acumular más y empezar a beneficiar a los demás. Gen Wanchok, platícanos del libro. Ay, sí, yo creo que alguien pensó que era mío. ¿Cómo es mío? Porque lo compré, sí, no me lo regalaron. Es tuyo. Es de mi maestro, Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche. Él a los 8 años estaba en Tíbet, en el monasterio, nació en 31. Y luego él es el que salió de los Himalayas, llegó a Occidente. Y él ha escrito 23 libros de budismo. Budismo moderno es muy maravilloso, es un ebook gratuito. Cualquier persona puede poner www.budismomoderno.com y lo descarga gratis. Si lo quieren en papel, cuesta. Sí, pero lo podemos descargar. Pesos o lo que sea. El camino de la compasión. Y sabiduría. Entonces, fíjate, Buda dice, de el pantano del sufrimiento, aquí se ve como un río pantanoso, debemos convertirnos en un loto, en alguien puro, ser un ave que tiene un ala de compasión y una de sabiduría y llegar a la tierra pura de la iluminación. Eso simboliza la portada. Está todo sutra y todo tantra. Y el CEART, que es encantador, el Centro de Artes de Querétaro, es muy adorable. Me invitó hace un tiempo, fui a presentar Compasión Universal, otro libro de Geshe-la, en el auditorio. Y de ahí surgió que en 4 jueves presentara, no son como clases de budismo, es presentar este libro. Pero ahí aprendes muchísimo. Sí, en un lugar que se llama Foro Quirúrgico, que está al aire libre, los jueves de 5 a 6 de la tarde, con un donativo muy, muy accesible, 50 pesos. Súper simbólico en realidad. Muy simbólico. Entonces voy a explicar hoy en la tarde y los próximos 3 jueves este libro. Voy a presentar hoy empezamos. ¡Qué maravilla! A las 5 de la tarde. En Arteaga 89, junto a Santa Rosa de Viterbo, enfrente de Salud Digna de Zaragoza. Sí. Ahí se puede entrar por Zaragoza o por la iglesia de Santa Rosa de Viterbo. Ahí está el foro quirúrgico, que es parte del CEART. Claro. Llegando directamente sería el pago de la cuota de recuperación. Sí, ahí va a estar Sol, que es la administradora nuestra, y Nayeli, que es también nuestra, atendiendo a la gente, pero hay una carpa, no nos vamos a mojar. Ah, perfecto. Está pero además vamos a y voy a presentar un libro que tiene todo el budismo en estas páginas. Budismo moderno. Yo lo voy a descargar y lo voy a leer y te voy a hablar si no entiendo cosas para entender que nos vengas a explicar. Vas a entender. Muchísimas gracias. Y desde luego están los teléfonos y la dirección donde tú estás ahí. Claro, con que pongan, me dijo la directora, que si alguien llama de este programa, para cualquiera de los 4 jueves, va a haber 2 por 1 a 10 personas que llamen de aquí. De aquí. Y tienen que poner, porque no me sé el teléfono, tienen que poner Budismo Kadampa, meditar en Querétaro. Googleas meditar en Querétaro y te salen los Kadampas y hablas al centro o escribes al WhatsApp. De hecho, en pantalla ahorita está apareciendo 442-168-4995. Me regocijo porque si yo me pierdo no sé a quién hablarle. Ahí llamen, y en pero redes tienen sociales que decir, como meditar en Querétaro. Vimos a la maestra con Amelia Yara y los primeros 10 tienen 2 por 1 en cualquiera de los jueves. Muchísimas gracias a ustedes. Permitirnos esta plática y aprender Las adoro. Un poquito más. Gracias. Las amo. Yo aprendo de ustedes. Gracias. Gracias. ¿Cuáles son los componentes sanguíneos? Con este tema continuamos.
Y sí, vamos a hablar acerca de los componentes sanguíneos y por ello, por parte del ITO, del Hospital Infantil Teletón Oncológico, que está aquí en Querétaro, nos visita el doctor Luis Ramírez Andrade. Él, tal cual, es médico de hemovigilancia, del Banco de Sangre justo del hospital. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Esther, gracias por recibirme. Muchas gracias a ti por visitarnos y para platicar acerca de este banco de sangre que hay en el ITO. Realmente sabemos que justo con este tema, desafortunadamente, del cáncer, se necesita mucho el hecho de las donaciones de sangre y todo lo que implica el poder tener este banco de sangre dentro del hospital. ¿Qué es lo que ustedes hacen ahí? Bueno, nosotros nos encargamos de recolectar sangre y poder distribuirla a los diferentes pacientes que tenemos dentro del hospital, según sea la necesidad que vayan teniendo. Pues platicando ya un poquito más acerca del tema, pues la sangre la podemos dividir principalmente en dos componentes, una parte celular y otra parte que le vamos a llamar el plasma, que es como el agua de la sangre. Okay. En la parte de celular nosotros vamos a tener ciertas células que van a tener diferentes funciones y los niños que nosotros tenemos pueden llegar a tener deficiencias de esas células y a través de las transfusiones nosotros podemos ayudarles a mejorar un poquito esas funciones que pues no pueden llegar a tener por la disminución de estos componentes. Exacto. ¿Qué pasa con la leucemia, que se escucha mucho como parte de los principales padecimientos allá en el ITO? En la leucemia nosotros vamos a tener un crecimiento de células autoinmunes exagerado que no permite que otros tipos de células crezcan en la médula ósea y eso causa que tengan una reducción de otras células muy necesarias para que los niños puedan estar pues bien. Exacto. ¿Y ahí el banco de sangre aporta muchísimo para estos pequeños? Sí, justamente. Tenemos algunos pacientes que incluso pueden llegar a tener 150 transfusiones, dependiendo de lo que vayan necesitando. Wow. Y estamos hablando de que más o menos una transfusión equivale a un donador. Ok. Nosotros ahorita que gracias a Dios estamos bien en cuanto a salud y tenemos la oportunidad de donar, ¿tendríamos nosotros que tener algún cierto tipo de sangre para poder hacerlo o cualquier tipo de sangre puede llegar a hacer esta donación? No, cualquier tipo de sangre siempre es recibida. La realidad es que nosotros ocupamos para todos los pacientes y pues tenemos de todos los grupos sanguíneos. Entonces, pues sí, nosotros lo podríamos recibir sin ningún problema. Claro. Doc, ahorita la diferencia que estabas haciendo con respecto a las células y el plasma como tal de la sangre, ¿qué diferencia hay cuando vamos a donar? ¿Se puede donar también el plasma o ya va implícito el que si donas sangre estás donando plasma? No, claro que sí. También se puede donar plasma solamente, pero también cuando nosotros hacemos una donación de sangre, esa sangre que usted está donando tiene algo de plasma y de ahí podemos apartar una parte de eso para nosotros poder ocuparla en los pacientes. Okay. En la parte celular que les comentaba, nosotros vamos a encontrar algo que se llama hemoglobina, glóbulos rojos, que son un tipo de célula que lleva oxígeno para que funcionen los demás órganos. Hay veces que nosotros podemos tener estos niveles muy bajos, ya sea porque tenemos algún sangrado o por alguna enfermedad como tal, y eso va a causar que pues empiecen a disfuncionar esos órganos. Y ahí es cuando nosotros pasamos los concentrados eritrocitarios, que son la sangre como la conoce la gran mayoría de las personas, para tratar de ayudar a esos niños a que puedan seguir llevando oxígeno de sus pulmones al resto de los órganos. Okay. Además de eso, también nosotros tenemos otros que se llaman plaquetas que nos ayudan a parar sangrados. Básicamente lo que hacen es juntarse entre ellas para hacer taponcitos y evitar que siga saliendo sangre por ahí. Una vez que hacen eso, pues evitan el sangrado. El gran problema de esto es que hay algunos niños que por enfermedades o por ejemplo el dengue, que también pueden llegar a reducir las plaquetas, pueden hacer sangrados espontáneos. Les sangra la nariz, la boca, el tubo digestivo y justamente nosotros les pasamos plaquetas para tratar de parar esos sangrados. Ok. Ahorita mencionabas el hecho de que hay pequeñitos allá en el ITO que reciben una gran cantidad de transfusión sanguínea. ¿Qué pasa con estos pequeños en cuanto a la manera en la que viven esta situación? Ustedes están dentro del banco de sangre, pero también este contacto con ellos, ¿cómo es que lo reciben? Mire, la realidad es que nosotros en Banco de Sangre no tenemos tanto contacto con los niños, ellos están en otra área, pero nosotros nos damos cuenta de cómo van mejorando a través de las solicitudes de
hemoderivados de sangre que nos va llegando al banco. Y pues sí, hay algunos niños que llegan y parece que tienen una situación muy terminal, porque a lo mejor llegan con niveles muy bajos de estas células que estábamos platicando. Y pues en Banco de Sangre hacemos lo posible, juntamos donadores, nos vamos a empresas y conseguimos las unidades para mantenerlo pues viviendo en lo que puede llegar a tener una curación. Y tenemos casos de éxito en donde, a pesar de haber estado muy mal, pues ahorita ya están en vigilancia. Y eso es maravilloso porque de alguna forma saber que sí existe esa esperanza de vida en cuanto al apoyo que podemos brindar con estos donativos y saber que la sangre como tal está al cuidado y al resguardo de personal capacitado como lo eres tú, doctor, que están al pendiente para que esa sangre, así como es sacada de quien está donando, pues igual se mantenga y pueda llegar a los pacientes. ¿Qué tiempo dura este proceso? Ya una vez que yo llego como donador con ustedes, me retiran la sangre y ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es este trayecto de cuidado de sangre? El proceso es muy sencillo. Se les toman signos vitales, se les toma una muestra de sangre en donde vemos si tienen los niveles suficientes para poder donar, luego una entrevista para tratar de descartar factores de riesgo que pueda tener el donador y una vez que se hace la extracción, más o menos dura entre 8 y 12 minutos la extracción de sangre y la donación de plaquetas dura alrededor de 1 hora. Después de eso, nosotros hacemos un proceso en donde se le hacen estudios a esa sangre para asegurar que no vayan a tener algún contaminante o alguna infección, ya sea viral o bacteriana. Y una vez que nosotros tenemos esos resultados, separamos las diferentes células de la sangre y ahora sí pues ya están listos para distribuirse a los pacientes que lo vayan requiriendo. ¿Cuánto tiempo puede tener vigencia la sangre dura, que realmente esté funcional para los pacientes? La vigencia son de 42 días una vez que la extraemos para la sangre y los glóbulos rojos, y para las plaquetas solo nos duran 5 días, que quiere decir que pues necesitamos tener donadores de manera recurrente para poder tener, pues cada 5 días tener donadores nuevos. ¿Qué requisitos tendríamos que cubrir como donadores para poder llegar con ustedes? Principalmente estar dentro de los 18 y 65 años, no haber consumido algún tipo de droga inyectable. Hay algunos medicamentos que sí pueden llegar a donar. Solo sería cuestión de que nos contactaran para vigilar. O sea, si estamos ingiriendo algún tipo de medicamento, no importa, dependiendo de lo que ustedes nos digan. Exacto, sí. Habíamos platicado hace no mucho, también vinieron por parte del Lito, respecto a esos mitos y tabúes que existen con los piercings, los tatuajes, que actualmente pues cada vez sabemos más gente que tenemos este tipo de situaciones en piel. ¿Qué tanto realmente se puede o no se puede donar a partir de haber estado tatuados? No, se puede donar. Solo tendríamos que esperar 12 meses desde la última vez que tuvimos ese tatuaje. ¿Y alguna otra indicación que necesitemos saber para poder donar ahí con ustedes en el Lito? ¿Nos acercamos directamente? ¿Hay algún teléfono? ¿Habría que reservar para poder hacer este tipo de donación? No, claro que no. Nosotros los podemos recibir de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Solo falta que ustedes se presenten y pues ahí los esperamos con mucho gusto. ¿Habrá que ir en ayuno? No, pueden desayunar algo ligero, nada más sin grasas y sin lácteos. Me encanta. Y bueno, ya el trabajo después de haber donado ya se encargan justo los expertos como tú, mi querido Doc, y saber que del otro lado hay pacientitos que están en espera de estas donaciones, creo que nos puede sensibilizar un poco para poder realizarlas. Muchísimas gracias, Doc, por la visita. ¿Y en dónde podemos encontrarlos? ¿Tienen algún lugar, algún dato en redes, teléfono? En este momento no vengo manejando el teléfono, también se me olvidó, pero pueden buscar en Google Hospital Infantil Teletón, ahí vienen los números y de ahí los redirigen. Me encanta, y sobre todo saber que sí hay una esperanza de vida, y como lo mencionas, hay varios pequeñitos que a pesar del diagnóstico terminal y demás que puedan recibir, si se tiene en este caso la sangre que requieren, hay oportunidad de salvar vidas, así es que hagámoslo. Muchísimas gracias por parte del Hito que vinieron a platicar acerca de la sangre. Y vámonos del otro lado del estudio, que Amelia Covella está preparada con la siguiente entrevista.
la hispanidad? ¿De qué se trata? Tanto que lo hemos escuchado. Me da muchísimo gusto que en esta ocasión Amadeo Valladares nos acompañe. Él es ensayista y escritor y está con nosotros esta mañana. Bienvenido. ¿Cómo está Muchas usted? gracias a ustedes. El Gracias. gusto es mío. ¿Qué es la hispanidad? La hispanidad es el conjunto de todos los pueblos de habla y cultura hispana y de espíritu hispano. La hispanidad es el mayor difusor de cultura y espiritualidad de toda la historia universal. Es nuestra identidad y por eso hacemos este curso, para poder explicar exactamente cómo nace, cómo se proyecta la hispanidad en el mundo y en la historia, y porque nos lo han arrebatado necesitamos volver a recuperar esa identidad nuestra. Porque pareciera que estamos como en una guerra, ¿no? Si eres Sí. mexicano, entonces no puede ser España, si, en fin, una cantidad de cosas que escuchamos últimamente. Y si así está México, me imagino que así están muchísimos países de habla hispana. ¿Tendríamos que reconciliarnos? Tendríamos que entendernos. Primero entendernos. Sí, como nos han quitado la esencia del concepto, nos han quitado la verdad, necesitamos volver a pensar bien. Razonar bien significa acceder a la verdad, o poner a la razón y al criterio en función del acceso a la verdad. Y tenemos que tener elementos para volver a la verdad. Esta lucha, esta idea que usted acaba de señalar, de que o somos españoles o somos americanos, es una barbaridad en todos los sentidos. Empezó esta guerra en el siglo XVIII, cuajó en el siglo XIX y pues se siguió expandiendo y explosionando en el siglo XX. En realidad no se trata de una guerra ni de decir si somos unos u otros. ¿Y quién es mejor? Y ni quién es mejor, porque somos lo mismo. Claro. Es que hay un concepto muy importante que matizaremos en el curso, y es que no fuimos de España, fuimos España. Y además, concretamente esto, lo que ahora se llama México, que era la Nueva España, era el lugar de todo el mundo donde tenía mejor bonanza de vida y había más riqueza, más que en la metrópoli, más que en la península. Entonces, el pretender que somos algo diferente es una gran trampa que comenzó en el siglo XVIII y que aprovecharon muy bien después en el XIX. Pareciera que hay una enemistad Sí. que no debería de existir. Está inventada. El tirano siempre, para poder medrar, lo primero que manipula es la historia. A través de la historia, los conceptos morales. Por eso, como digo, recuperar nuestra identidad es recuperar nuestra dignidad. Dignidad como persona y dignidad como nación. ¿De qué va a tratar este curso sobre hispanidad? ¿Qué temas van a ver? Va a ser desde un principio. Sí. Como es bueno empezar por el principio para que no haya luego lagunas o errores, vamos a iniciar desde los hombres primitivos. Es decir, cómo se fue haciendo el Homo sapiens, cómo después se fue habiendo en la península ibérica una serie de culturas que fueron generando un sustrato étnico y cultural. Luego llegó Roma, unificó a aquellas tribus, a aquellos pueblos. Luego llegaron los visigodos, hicieron otro tipo de unidad. Después llegó la Reconquista porque llegaron los islamistas. En esa Reconquista se fue forjando un carácter muy especial, y después ese carácter especial al que pertenecemos todos explosionó al mundo. Más explosionó de una manera magnífica porque no había habitantes para hacerlo. Esto es algo increíble. Todo esto se va a contar. Entonces se va a contar la génesis, el desarrollo y la filosofía de la hispanidad. Sí, y su posible futuro. Claro, porque llegan a México, pero aquí ya existía, ya había algo. Ya había algo, pero fíjese que esa es claro, había millones de personas. Claro. Piense usted que los que llegaban de la península, esto que después sería parte de España, no sería de España, sino que sería España, llegan aproximadamente 100 personas al año para toda América. Claro, tú no puedes hacer nada con 100 personas al año. Desde ahí se nota que ya hubo una convivencia desde el principio. Es imposible que 100 personas para todo un continente tan grande como es América pudieran, pues como dicen, no conquistar por las armas o asesinar, los hubieran aplastado simplemente. 100 personas al año aproximadamente es lo que llegaban, para toda América, no para la Nueva España, que se fue forjando. Entonces, todos los mitos que han hecho en contra de esta unión, que no es más que una unión, está fingido, está hecho por nuestros enemigos, y nos hemos creído la materia que han tratado nuestros enemigos. Los inventos de nuestros enemigos nos los hemos creído nosotros, o bien
porque hay tiranos a los que les interesó que esta mentalidad y estas ideas extrañas a nosotros mismos cuajaran. El tirano siempre hace eso. ¿Cuándo inicia este curso? ¿En dónde va a ser? ¿Cuánto tiempo va a durar? En fin. Es un curso de 6 sábados. 6 sábados. El llamado de la hispanidad. Es un curso formativo y bueno, ahí estamos viendo 6 sesiones, empezando el primero. El sábado que viene empezamos. El sábado que viene. Luego serán todos los sábados de junio y el primer sábado de julio. Sí. Profesor, ¿en dónde va a estar? En el Corral de Comedias. En el Corral de Comedias lo van a hacer. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana empezamos y a las 12 más o menos siempre hay preguntas, luego hay convivencia, la gente queda después de las sesiones o de las conferencias que hacemos muy contenta y se crea un ambiente muy bueno. Después de las 12 que termina, la gente se va cuando quiera, pero la exposición es de 10 más o menos a 11 y media. 10 de la mañana a 11 y media. Pero empezamos a las 10. Perfecto. ¿Algún teléfono, algún correo, alguna página? Sí, el teléfono está ahí, es un 566, pero no me lo sé de memoria, tendría que mirarlo. A ver, déjenme ver porque yo no lo alcanzo. 446-141-8344. Llegando al Corral de Comedias el próximo sábado, que lleguen un poquito antes, ¿también se pueden inscribir ahí? Sí, si alguien se le echa el tiempo encima y no puede, o es tan torpe como yo con esto del internet, todo puede ser. Ya somos varios, es un problema de la edad. Entonces, lo físico, lo personal, pueden llegar ahí y apuntarse en ese momento. Perfecto, me parece maravilloso. Amadeo Valladares, muchísimas gracias. Qué bueno que se va a impartir este curso, se oye muy interesante. Nosotros hacemos una pausa, pero quédese, está usted aquí en Confianza, regresamos. Estamos de vuelta. En radio, en televisión, también vía streaming, ¿por qué no? Y recordarles que a nosotros también nos encuentran en redes sociales. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estamos en Instagram, en Facebook y por supuesto también en nuestros canales de YouTube. Es viernes chiquito, jueves grandote, es un día maravilloso para disfrutar y mi querida Ame, disfrútalo en grande. Muchísimas gracias, Sara, gracias a todo el equipo, a todos los compañeros que hacemos posible que este programa llegue hasta sus hogares, hasta sus negocios, en los vehículos. Gracias a toda la gente que nos escucha en radio, de verdad que sabemos que es mucha. Les agradecemos mucho y les deseamos que tengan un día excelente. Mañana, si lo permiten, 8:30 de la mañana, aquí a la misma hora y por los mismos canales y las mismas vías para seguir platicando muy en confianza. Que la pasen muy, pero muy bien. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.